Y de un coche clásico a un arte milenario, practicando el Qigong, Enriqueta, Paquita y sus compañeros de residencia se ponen en forma. Por si no lo saben, es un deporte apto para todas las edades. Fíjense que alguno incluso está a punto de cumplir los 100 años. Uno de sus secretos para llegar tan lejos en la vida es tener la mente ocupada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con el Qigong de nuevo, ¿os acordáis? Los ejercicios suaves para el cuerpo, el corazón y la mente. Hemos introducido en las residencias la voz trayar, el Qigong, porque creemos que es una terapia que puede aportar a nuestros mayores una sensación de bienestar y una relajación que en determinados momentos se agradece. Esto nos va muy bien. Despeja todo, ya que somos mayores. ¿Cómo de mayores somos? 97. No me lo creo. Sí, es verdad, no soy embustera. Pasamos a la mariposa, moviendo bien los brazos, desde los hombros, muy bien, aleteando. Vamos a imaginarnos que somos vacas y nos miramos la cola, estiramos la espalda, miramos hacia atrás. La respiración va mejor, cuerpo más ágil. ¿Algún consejo nos da para mantenernos así de equilibrados? Sí, tener la mente ocupada, hacer gimnasia, ejercicio y esforzarse en la vida. Yo sé la teoría, pero la práctica cuesta un poco más. Venga, para finalizar ya, que lo hemos hecho muy bien, el saludo, el puño con la mano derecha, la palma con la izquierda. Y muchas gracias. Buena semana.